Ricardo Losada. Audiolibro. Capítulo 9. En busca de un hogar. Aritz no podía dormir. Pronto amanecería. Con sigilo cogió leche y galletas de la cocina y se dirigió al cobertizo. «Loredi, ¿estás despierta?», preguntó susurrando el muchacho. La joven dormía profundamente. Sus sonrosadas mejillas denotaban salud y calor. Aritz, sin darse cuenta, se quedó ensimismado admirando la estampa que configuraba el rostro de su huésped. Tenía la boca ligeramente abierta, inhalando y exhalando aire con ritmo tranquilo. Sus labios carnosos y rosados esbozaban un gesto de ligera sonrisa. Su nariz era perfecta y sus largas pestañas otorgaban al conjunto de la cara una belleza exótica. Tras unos minutos inmóvil, el muchacho volvió en sí del trance provocado por aquella contemplación, como el que se despierta de un bonito sueño sin saber si ha sido o no verdad, y dejando las galletas y la leche resguardadas fuera del alcance de la tejona, regresó a su habitación. Ya de día volvió de nuevo al cobertizo. La puerta estaba abierta, y en su interior no había ni rastro de Loredi, ni de su acompañante de 4 patas. Aritz, de inmediato, tomó una prenda de abrigo, y sin decir nada salió en su busca. En su mente retumbaba una y otra vez la pregunta: ¿dónde habrá ido? Tras escudriñar qué camino tomar, se dirigió al viejo molino, en el cual, al cruzar el umbral de la puerta, se encontró con la tejona. «¿Dónde está Loredi?», preguntó el joven al animal, esperando del simpático mustélido alguna pista que le indicara su paradero. El animal, como si le entendiera, salió y comenzó a trepar de árbol en árbol. El muchacho por el suelo le seguía. Iba ascendiendo la colina cercana por una senda, donde la hojarasca recién desplazada desvelaba el barro de su base, circunstancia que delataba el paso reciente de alguien. Remontaron el empinado camino hasta llegar a la iglesia de Yugachi, lugar que Aritz ya había visitado en otro tiempo, por lo que sabía que era uno de los templos que unían los pasadizos secretos. La puerta del templo estaba entreabierta, accediendo Aritz a su interior sin dudarlo. El aromático olor a cera quemada era sinónimo de que alguien no hacía mucho la había prendido. Tras el altar, las desordenadas arrugas de la ruda alfombra de cuerda indicaban movimiento. La levantó y encontró una trampilla de madera mal encajada. Al abrirla, percibió de nuevo el aroma de la vela. Con decisión, se introdujo en el pasadizo oscuro y con halo de tenebroso. Inclinadas escaleras de piedra, tierra y resbaladizo moho descendían hacia lo que estaría por venir. Varios murciélagos pasaron revoloteando cerca de la cara del joven, incomodados por su presencia. Aritz los esquivó como pudo, mientras bajaba con la difícil misión de no caer rodando. «Loredi, Loredi», llamaba Aritz, convencido de que su amiga acababa de pasar por allí. Por fin, las escaleras terminaron conduciéndole a una estrecha galería. Caminó unos metros y escuchó pasos y ruidos metálicos. Su imaginación le trajo a la mente que podría ser de nuevo el temido monje guardián el responsable de aquellos sonidos. Aceleró su marcha llegando a un túnel ciego. Pensó que ese podía ser su final al ser atrapado por el monje, por lo que apagó la linterna para no ser descubierto. Los pasos se dirigían hacia él. El resplandor de una vela y una incierta sombra iban tomando intensidad. Era el momento del fin. «Aritz, ¿estás ahí?», preguntó Loredi. La voz de la joven fue el más bello sonido que podía escuchar en aquel trance. «Sí, soy yo. ¿Qué susto me has dado?», contestó aliviado el joven. Ambos muchachos se fundieron en un abrazo. «¿Pero por qué te has ido del cobertizo?», preguntó Aritz a Loredi. «Más tarde o más temprano alguien me descubriría y no quiero pasarme la vida escondida. Merezco mucho más que eso. Tu mundo está muy bien,
pero no pertenezco a él y debo regresar al mío, o hallar un lugar donde pueda morar y desarrollar mi vida sin huir», respondió la joven con claros signos de resignación en su rostro, a la vez que encogía sus hombros. Un silencio tácito se hizo entre los muchachos, pues ahora de nuevo sí que se escuchaban decididas pisadas y sonidos férricos que se aproximaban peligrosamente, cada vez más cercanos. Era el momento de buscar una desesperada salida de aquel entuerto. Los adolescentes, siendo sabedores de la sofisticada ingeniería laberíntica aplicada en la construcción de aquellos pasadizos, buscaron algún tipo de resorte o mecanismo que les posibilitara continuar, pues había muchas probabilidades de que aquella galería, a pesar de su apariencia, no fuera el final del camino, y estaban en lo cierto. Dicen que la suerte es una mezcla entre conocimiento y oportunidad, por lo que su experiencia en otras galerías les indujo a pensar aquello, y con fe y tacto encontraron la palanca que accionó el mecanismo, dando paso a la salida por la que abandonarían el lugar. Loredi introdujo su mano en un hueco aparentemente común, pero dentro había una especie de picaporte de madera que, al girarlo, originó que la pared se abriera en dos partes ante ellos, lo que significaba la continuación de la galería. Por fin podrían escapar. Corrieron por ella y al fondo vieron un haz de luz que tímidamente se abría paso entre las sombras de aquel oscuro túnel. «Aritz, corre, vayamos hacia allí», dijo Loredi. Conforme se acercaban, divisaron que se trataba de una puerta en cuya parte superior había un pequeño agujero a modo de mirilla. Era de ahí de donde emanaba la luz. La puerta se hallaba cerrada. Aritz tiró con fuerza para intentar doblegar su pestillo y abrirla. Lo intentó varias veces sin lograr su propósito. Loredi, mientras, buscaba con su mirada en las inmediaciones una solución para flanquearla. Explorando cada centímetro cuadrado del suelo próximo, vio algo metálico en una esquina. Era la llave. Estaba tirada en el terroso piso de la galería. Verla era casi un milagro. Se encontraba cubierta de tierra y de gruesas telas de araña, inequívoca señal de que yacía allí desde hacía mucho tiempo, quizá décadas. Loredi desenterró el objeto con cierto asco. Así lo delataban sus gestos. Una vez la limpiaron con sus manos, la introdujeron en la cerradura haciendo retroceder con mucha dificultad el resbalón, con lo que consiguieron acceder a la dependencia. Se trataba de una gran cámara en cuya parte central, sobre una roca, se hallaba el ejemplar de un gran libro. Por medio de un sofisticado sistema de espejos, habían conseguido conducir los rayos del sol desde el exterior y así iluminar la cavidad por el día. Es uno de los 5 tomos que contienen la sabiduría de la verdad de la creación y del fin del mundo, exclamó Aritz asombrado. «¿Pero qué dices?», preguntó con extrañeza Loredi. Aritz le contó entonces la leyenda a su compañera de aventuras. Al lado del tomo se encontraba un vagón y unos raíles que salían de la dependencia con rumbo incierto. Los jóvenes se acercaron al libro que, como decía la leyenda, poseía gruesas hojas en su interior, que bien pudieran haber sido elaboradas con cuero de elefante. Abrieron con cuidado la tosca madera que hacía las veces de cubierta. Su encuadernación estaba cosida con hilo de oro y sus letras e ilustraciones con tinta indeleble. Loredi, de manera discrecional, escogió una de sus páginas y comenzó a leer. «Infunde miedo sobre aquellos que quieras dominar. El miedo en las personas será tu fiel aliado. Los mantendrá inmóviles y su preocupación por evitar el dolor les impedirá crecer y ser seres libres, atendiendo siempre a aquello que mandes. No importa si la amenaza es real, lo importante es mantenerla siempre viva. Eso es lo mismo que hacía el malvado conde con nosotros. Tenía atemorizadas a las gentes, controlando así sus voluntades», dijo Loredi indignada. Para Aritz en ese momento, aquellas frases eran demasiado profundas. Su única preocupación ahora consistía en salir de allí.
En la habitación había un orificio en el suelo que comunicaba con otra estancia un piso inferior. ¿Quién anda ahí?, se escuchó con voz grave desde abajo. Miraron por la hendidura y vieron al monje guardián, pero esta vez pudieron distinguir su rostro, cubierto por una vellida barba blanca. Sus ojos transmitían furia y su mano blandía una pesada y afilada espada. A su lado llevaba a la Pictia, un ser con cuerpo de serpiente y cabeza de oso que durante siglos había causado el pánico en el monte cercano del Carrascal, devorando ganado en la oscuridad de la noche y la invisibilidad de la niebla. La morfología del cuerpo de serpiente de la Pictia hizo que pudiera reptar por la pared vertical del agujero que comunicaba ambos espacios, ascendiendo hasta la dependencia donde se encontraban los chicos. «No huyáis, os encontraré», gritaba el monje al mismo tiempo desde abajo. El cuerpo de la bestia contaba con el diámetro de un tronco y su cabeza de oso poseía potentes mandíbulas y afilados colmillos. Sus rugidos eran ensordecedores. La pareja de jóvenes emprendió la huida por la galería en cuyo suelo se encontraban los raíles. A los pocos metros se toparon con una especie de carretilla sobre los mismos. Ambos entendieron que su huida sobre aquellas ruedas sería más eficaz. La galería contaba con una ligera pendiente descendente. Loredi subió primera y Aritz, tras empujar unos metros aquel improvisado vehículo, se montó también en su interior, pues estaba tomando velocidad. Ambos muchachos a bordo y agarrados como podían, circulaban vertiginosamente por el túnel. Debido a la inercia de su peso y el desnivel, el vagón se aceleraba cada vez más. La Pictia no les había dado caza, pero si su suerte no cambiaba y la velocidad no se moderaba, podían terminar estrellados contra las paredes de aquella catacumba. Poco a poco la rampa se fue nivelando y el vagón perdía velocidad. Pareciera que una vez más se iban a salvar. La cavidad ahora tomó rumbo ascendente y el vagón ralentizó su marcha hasta detenerse. Aritz recordó entonces que podía contar con una pequeña linterna en el bolsillo interior de su abrigo. Lo palpó y así fue. Ya poseían algo de luz en aquellas tinieblas. Descendieron del vagón y continuaron andando por la fría y húmeda galería. Avanzaban sin mirar atrás, tomando caminos a izquierda y derecha, sin otro afán que llegar a alguna parte. En su desesperada huida, Loredi perdió su vela y con la única luz de la pequeña linterna de Aritz, quizá en parte debido a los nervios y el miedo, no advirtieron una gran grieta en el suelo, precipitándose por ella sin control. Se trataba de una rampa de piedras y tierra, por la que fueron resbalando sin poder detenerse, deslizándose con las posaderas y la espalda hasta amerizar en un pequeño lago de agua templada y cristalina. Del suelo brotaban destellos brillantes, como si de esmeraldas se tratara. A pesar de la sorpresa, fue un momento placentero para nuestros intrépidos o forzosos aventureros. Milagrosamente la linterna de Aritz no dejó de lucir, y alcanzaron la orilla nadando sin problemas. Salieron y se sentaron en unas rocas cercanas. Tras todo lo que llevaban transcurrido y las fuertes emociones, en aquel momento estaban disfrutando del espectáculo visual ofrecido por aquel idílico lugar en las entrañas de la tierra. Mojados, cansados y nerviosos, mientras el agua les escurría por la ropa, fijaron su atención en los misteriosos destellos del fondo. Aritz se incorporó y se acercó, enfocando con su linterna el agua, que ahora se encontraba en calma. De hecho, era tan pura y cristalina que, de no ser por la refracción del haz de luz en ella, era casi imperceptible al ojo humano. Los pequeños destellos brillantes se encontraban en la parte central del acuífero, posiblemente a gran profundidad. Bien pudieran ser piedras preciosas o simplemente diminutos cristales de cuarzo. «¿Qué crees que puede ser eso?», preguntó Loredi al joven, observando su curiosidad. Aritz se volvió a mirar a Loredi esbozando una pícara sonrisa en su rostro. «No lo sé.
Puede que sean fragmentos de un mineral sin apenas valor, o una piedra preciosa llamada esmeralda. Si es la segunda, la he estudiado en la escuela, y su valor es muy alto, tanto que nos haría millonarios, respondió Aritz. Loredi le miró con ojos de extrañeza. La respuesta del muchacho no obedecía a nada de lo que Loredi entendiera. No sabía el significado de millonario, ni de escuela, ni de esmeralda. En su mundo, solo el clero y la nobleza tenían acceso a la cultura. ¿Millonarios? ¿Escuela? ¿Esmeralda? ¿Qué es eso?, preguntó la joven contrariada. Aritz y Loredi entablaron entonces una conversación en la cual el muchacho explicó todos aquellos términos y algo del estilo de vida contemporáneo. Loredi, con todo lo escuchado, comenzó a reflexionar valorando la opción de quedarse en este nuevo y cómodo mundo. Ya estaban casi secos y repuestos anímicamente de tanto sobresalto, por lo que continuaron su peregrinaje por aquel subsuelo. Desniveles abajo y arriba, escaleras, puertas podridas, cámaras grandes y pequeñas, raíles en el suelo y, por fin, una gruesa puerta, por donde se podía adivinar existía luz al otro lado, pues se colaba por las rendijas del irregular marco. «Mira, Aritz, eso parece una salida al exterior», exclamó con entusiasmo Loredi. Efectivamente era una salida. La barrera por superar se mantenía cerrada con un rudo tranco de madera que retiraron fácilmente accediendo al otro lado. Ahora se encontraban en lo que parecía el sótano de algún lugar. Miraron tras de sí, comprobando que estaban solos. Volvieron la puerta que se quedó encajada en el suelo. Escucharon voces de mujeres que reían y cantaban con gran alegría. Con movimientos lentos para no ser descubiertos, llegaron a otra puerta que comunicaba con la habitación de donde venían los sonidos. Una pequeña grieta les proporcionó comprobar que estaban en la lavandería de un monasterio. Unas monjas frotaban sus prendas sobre pulidas piedras con irregulares trozos de jabón. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó Loredi en voz baja, dirigiendo su mirada a Aritz. «No lo sé, pero en Murgia hay un convento donde hace muchos años habitaban monjas y puede ser que sea ahí donde estemos», dijo el joven, quien gozaba de espontáneo razonamiento lógico. Permanecieron escondidos hasta que las monjas concluyeron su tarea y abandonaron la estancia. Una vez estuvo vacía, salieron de su escondite, atravesaron la lavandería hasta la siguiente puerta y desde allí accedieron a un gallinero que posteriormente les condujo a un patio. Llevaban tanto tiempo bajo la tierra que la luz del sol deslumbró sus ojos por un momento. Cuando recobraron la visión, comprobaron que en 3 de las paredes que conformaban el patio se hallaban dispuestas en 3 diferentes alturas unas ventanas verticales que sugerían sendas habitaciones en su interior. Oyeron como una de ellas se abría con rapidez. Por ella una mujer vestida con hábitos de religiosa se asomaba sacando el busto a la vez que les increpaba. ¿Quiénes sois? ¿A dónde vais? ¿Qué hacéis aquí?, decía con aparente tono de enfado. Los muchachos miraron hacia arriba, pero sus rostros estaban desencajados y destilaban el miedo y el abatimiento de tanto huir, por lo que Loredi contestó: «No hemos hecho nada malo, solo hemos llegado aquí huyendo de una fiera», dijo la chica a la anciana con tono misericorde. «No os mováis, ahora abajo», gritó la religiosa desapareciendo de la ventana. La monja accedió al patio por una pequeña puerta y ya más calmada se acercó a los jóvenes. Los adolescentes contaron a la mujer un fragmento de su aventura, omitiendo la parte de los pasadizos, indicando que accedieron al recinto por la huerta que, desde el patio, ya habían visto que el convento poseía y se encontraba al lado del río. La religiosa creyó su versión y, con gran hospitalidad, les introdujo en el edificio principal, donde les proporcionaron en primer lugar
rica comida y agua, además de grata compañía. Para las monjas de clausura, aquello era un verdadero acontecimiento. Pasaban las horas y nuestros protagonistas se encontraban cada vez más confiados con aquellas religiosas. Tanto fue así que Loredi se sinceró hasta el punto de confesar que era huérfana y no contaba con nada ni nadie más en el mundo que no fuera la amistad de Aritz. La Madre Superiora dispuso de inmediato que se quedara a vivir con ellas hasta que su situación se solucionara y encontrara algún pariente o alguien que se hiciera cargo de ella. Aritz, sin embargo, ya sabía dónde estaba. Se encontraban en el convento de monjas de clausura, del cual había comentado su existencia a Loredi y que hubo en Murgia. El edificio seguía allí, pero deshabitado. Las monjas lo abandonaron hacía unas décadas, por lo que otra vez los túneles supusieron una traslación en el tiempo. En esta ocasión puede que solo hubieran transcurrido 50 o 60 años hasta la época actual. El día pasó rápido y ya se había cernido la noche, por lo que permitieron a Aritz pernoctar en su interior, pero a la mañana siguiente debería abandonar el convento. Él sabía que encontraría el camino de regreso. En su corazón albergaba ahora un profundo sentimiento de satisfacción, pues Loredi contaba con un lugar donde vivir, aunque se tratara de algo transitorio. Al día siguiente, tras ayudar a las religiosas en la huerta, comió y al atardecer abandonó la seguridad de aquel hospitalario recinto. Se dio cuenta de que no se había despedido de Loredi, pero su pensamiento se hallaba impregnado del consciente deseo de volver a verla. Muy cerca se ubicaba el seminario que, en el año que transcurría, se encontraba habitado por más de 200 alumnos y una veintena de monjes, hecho que dificultaría el acceso al jardín y la entrada al pasadizo, y así poder regresar a su tiempo. Pensó que debería retrasar su aproximación hasta que la oscuridad de la noche invisibilizase su imagen. Así que decidió aguardar hasta ese momento. La oscuridad invadió el lugar. Aritz saltó el vallado y atravesó el jardín escondiéndose tras los árboles para no ser descubierto. Una vez en el establo, tomó una pala y se dirigió a cavar para buscar la entrada. Ahí estaba la trampilla. Descendió las escaleras y, tras transitar las galerías hasta la corriente de agua, tomó el camino de los túneles paralelos hasta salir por la misma puerta por la que hace un rato había entrado. Ahora se encontraba de nuevo en su época. El convento estaba ahora vacío y abandonado, tal como siempre lo había conocido. Una vez más, aquel pasadizo no era solo un lugar donde se esconden importantes secretos, era también una puerta que cruzaba el umbral del tiempo, y en esta ocasión, Loredi había hecho mella en su adolescente corazón, sintiendo que una parte de él no solo se quedó con ella, sino que muchos años les separaban ahora, lo que significaba una espera demasiado larga para volver a verla. Aritz retornó a su casa. Al llegar fue al cobertizo con la intención de poner en orden todo lo que Loredi había utilizado para improvisar su cama, así como la ropa desordenada. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al contemplar que aquello se hallaba como siempre? Nada delataba que Loredi hubiera pasado una noche allí. Aritz ahora estaba confundido. Pareciera que su encuentro con la joven jamás hubiera sucedido.